Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Espero que ya estén conectados o vayan conectando. Vamos a hacer algo diferente otra vez. Vamos a estudiar acerca de Apocalipsis, por eso puse las diapositivas para que usted la vaya viendo. ¿Verdad? Es importante estudiar las profecías y así es importante poderlos entender a la luz de la palabra de Dios. Así que espero que vaya teniendo su Biblia a la mano y también sobre algún comentario o alguna pregunta que quiera hacer. Y sobre todo también sería bueno que usted vaya tomando apuntes para que así vayamos viéndolo. Ya posteriormente, si alguien necesita la información que estoy manejando, me la hace saber y se la puedo mandar sin ningún problema para que estudiemos o para que usted le pueda dar otro repaso. Así que estamos transmitiendo y comenzamos a que los hermanos vayan poco a poco también ingresando a la transmisión de la iglesia. Bienvenidos, hermanos, buenas tardes, que Dios les esté bendiciendo, que Dios esté ayudando, que estamos aquí tratando de hacer las cosas de acuerdo para la palabra del Señor. Así, hermanos, un saludo. ¿Cómo están, hermanos? En unos minutos comenzamos. Hemos tenido un poquito de problemas con el internet. Pareciera que cuando llueve y también como estamos transmitiendo en vivo, mucha gente también se comienza a conectar y eso nos ayuda o nos causa un poquito de problema, pero vamos bien, hermanos. No sé si me estoy escuchando bien, si me dicen que me están escuchando bien, háganmelo saber para saber que vamos bien. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos. Entonces, bienvenidos todos a este estudio del Centro Familiar de Oración. Entonces, estudios de Apocalipsis. Vamos a esperar un minuto más y comenzamos. Si me mandan saludos, si se ve bien, díganme si se está viendo bien. Estamos aquí comentando. Y estamos aquí entendiendo. ¿Se oye muy bien? Ok, sí se ve la imagen, porque me habían dicho que no hay imagen, ya hay imagen. Sí se ve la imagen, sí se ve el logotipo de la iglesia. No hay imagen. Oh, déjeme checar. Pues sí, creo que sí hay imagen. No sé si tengo la imagen en el Facebook. No hay ningún problema. Seguimos checando, hermanos. Estamos ya para empezar y estar todos juntos. Ok, se escucha bien, pero no hay imagen. Se oye muy bien, no hay imagen. Gracias, sí se ve bien, sí se ve la imagen, ok. Gracias, hermanos. Nos escucha muy bien, ok. Sí, el logotipo solamente está ahorita vamos a seguir. Pongo el logotipo para que lo que se van ingresando, lo vamos haciendo. Ok, hermanos, vamos a comenzar en lo que los demás hermanos van integrándose. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Oramos juntos donde está y vamos a darle gracias al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por la oportunidad de este nuevo día que tú nos has regalado la vida. Gracias, Señor, porque has sido bueno para nuestras vidas. Señor, gracias por todo lo que has provisto hasta el día de hoy. Nos has ayudado, nos has guardado, nos has protegido. Toda la gloria y la alabanza es para ti. Y te agradezco, Señor, por todo lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Recibe la gloria, recibe la alabanza y te exaltamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues
le decía que hemos querido estar estudiando acerca de lo que es Apocalipsis y las profecías. Y eso nos ayuda mucho a entender los tiempos que vivimos, porque a veces hay mucha confusión de qué estamos viviendo, qué está pasando acerca de la pandemia, si ya estamos en los últimos tiempos o qué pasa con todo esto. La verdad, eso nos ayuda mucho a entender la palabra de Dios y nos hace ver que Dios nos ayude en todo tiempo. Así que cuando nosotros comenzamos a leer la palabra de Dios, podemos entender bien en cuál posición estamos, cuál es el tiempo que estamos viviendo, cuál es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, eso nos va a ayudar mucho a entender el mensaje de la palabra de Dios y podernos, sobre todo, estar prestos a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Le voy a, a comentar hoy que vamos a leer la Biblia. Espero que tenga su Biblia abierta. Vamos a estar viendo parte de la Biblia y así usted me va a comentar. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir. Ok. En la parte que sigue, hermanos, en la parte que sigue, tenemos que entender que esta es una línea panorámica, ¿verdad? De lo que está en la palabra de Dios. Es una línea del tiempo escatológico. No sé si se ve muy bien en su proyección donde esté viendo la imagen. Y es algo cronológico, algo que podemos entender muy bien y sobre todo que nos ayuda mucho a verlo de una manera más clara. Primeramente está en la primera parte a su izquierda, está la iglesia en la misión. Después dice principio de dolores. Y también está, dice, el arrebatamiento de la iglesia. Está la parte que dice de la gran tribulación. Luego dice segunda venida de Cristo, batalla del Armagedón, Satanás, estoy hablando de lo más resaltado, Satanás es atado y encarcelado, viene el reino milenial, luego dice Satanás continúa atado y encerrado, luego dice corto tiempo, Satanás es suelto, luego en azul dice juicio del gran tribunal blanco, del gran trono blanco, y después dice la eternidad. Por eso, para que usted lo entienda bien, esta es la línea panorámica de la Iglesia Emmanuel que nos ayudó a proveerla, donde está la hermana Donna Bustos y el hermano Miqueas Bustos, son pastores allá en la Iglesia Emmanuel. Entonces tenemos que ver lo que estamos viendo. No sé si ya están viendo el panorama, la línea, para que usted lo pueda ver. Hay un poco de retraso por la situación del internet. Entonces podemos checarlo poco a poco. Entonces nuevamente lo vemos que estamos en esa línea y la parte que nos está ayudando a entender. Lo que vamos a estudiar ahora es la parte donde comenzamos con la iglesia en la misión, el principio de dolores y el arrebatamiento de la iglesia. No vamos a ver todo ahora. Vamos a ver esa parte solamente de lo que estamos viendo, la iglesia en la misión, el principio de dolores y el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ver las lecturas bíblicas. No, si usted las quiere buscar, está bien. Yo se lo voy a poner en la imagen para que usted lo esté checando. Entonces, está la línea panorámica del tiempo escatológico. Vamos a ver la iglesia en la misión, principio de dolores y el arrebatamiento de la iglesia. Y vamos a hablar en ese tiempo del arrebatamiento de la iglesia, también de las 7 iglesias que habla Apocalipsis. Cuando usted ve Apocalipsis, si usted está en su Biblia, vaya hasta Apocalipsis y va a entender del capítulo 1, ¿verdad? Hasta el capítulo 3 son el mensaje a las 7 iglesias que está en Apocalipsis. Comienza el Apocalipsis con la revelación de Jesucristo, capítulo 1, y después a partir del capítulo 2 vienen los mensajes
a las diferentes iglesias, que son 7 iglesias, hasta el capítulo 3 final, es donde termina el mensaje a las 7 iglesias. Ya en el capítulo 4 de Apocalipsis comienza con la adoración celestial. Entonces, lo que vamos a estudiar es la iglesia y la misión, principio de dolores, el arrebatamiento de la iglesia y el mensaje que está en la iglesia para introducirnos. No vamos a ver todavía la gran tribulación hasta que entremos al capítulo 4 de Apocalipsis. Así que vamos a continuar para que usted lo vaya checando. Bueno, dice la palabra de Dios, hermanos, Mateo capítulo 28, del 19 al 20. Mateo 28, del 19 al 20. Para que usted lo vaya viendo y lo vaya checando. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En la primera parte de lo que habíamos visto, estamos hablando acerca de la iglesia en la misión. Entonces, la iglesia comenzó desde que fue bautizada o llena con el Espíritu Santo. Desde ahí comienza la labor de la iglesia y el ministerio de la iglesia. Este periodo, ¿verdad? No nos dice la Biblia y no está definido, es un periodo indefinido. Por lo tanto, cuando dice Mateo 28, es lo que Jesucristo, antes de ascender al cielo, da la orden de la misión de la iglesia, lo que tiene que hacer, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Por tanto, los apóstoles deben proclamar la verdad y la voluntad de Dios al mundo. Es necesario que los pecadores sepan acerca de su propia condición perdida, de Dios, de su plan de redención, de su amor, de su ley, etc. Sin embargo, esto no es suficiente. El verdadero discipulado implica mucho más. Un entendimiento puramente mental hasta ahora no ha hecho ningún discípulo. Es parte del cuadro, de hecho una parte importante, pero solo una parte. La verdad aprendida debe ser practicada, debe ser apropiada por el corazón, la mente y la voluntad para que uno permanezca o continúe en la verdad. Solo entonces uno es verdaderamente discípulo de Cristo. Lo que tratamos de dar a entender es que cuando alguien quiere ser discípulo, no solamente es una parte de la ideología, no vamos a hablar a su mente, no vamos a hablar a su pensar, no vamos a cambiar su concepto. Lo que les vamos a hablar es que primeramente tenemos que darle a conocer quién es Jesucristo, que lo debe aceptar, debe arrepentirse de sus pecados y también posteriormente, como dice, hay que enseñarles a que guarden las cosas que nos ha mandado Jesús. Desde ahí comenzamos a discipularlo de tal manera que toda la vida, desde que aceptó a Jesucristo hasta que Jesucristo venga por nosotros, es un tiempo de discipulado. No hay otra manera en que el hombre o la mujer cristiana se mantenga su vida en Cristo Jesús si no es por medio de Jesucristo. Así que nosotros tenemos que aprender que cuando nosotros tenemos que discipular, vamos a enseñar las verdades que están en la palabra de Dios hasta que se bautice y toda su vida va a ser de discipulado, va a ser de crecimiento, va a ser de estudio de la palabra de Dios. Todo eso nos ayuda a entenderlo. Por eso es importante ver que cuando hablamos acerca de la iglesia en la misión, es parte del plan de Dios para los últimos tiempos, porque Dios dice que cada ministerio y los dones fueron dados para la edificación de la iglesia. De esta manera nosotros tenemos el mandamiento en Mateo 28, 19, que hay que ir a hacer y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Por lo tanto, no solamente cuando dice, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Y aquí lo vuelvo a repetir, enseñándoles a todas las naciones. Hoy en la mañana estuve hablando con un misionero que está en Filipinas, que es el hermano Jafet Salazar. Él está aprendiendo allá acerca de las misiones, está aprendiendo el idioma, está viendo cómo va a trabajar en el musulmán y me estaba comentando que pues iba a regresar a México por lo menos 3 meses de vacaciones, pero acerca de la pandemia pues tuvo que quedarse. Entonces me dice, estamos aquí trabajando, seguimos discipulando, seguimos presentando el plan de salvación, porque en lugar donde están en Filipinas,
está fuera de la zona urbana y ahí no ha llegado la pandemia. Eso significa que es importante porque nos ayuda mucho a entender que hay misioneros, hay personas, la vida de la iglesia tiene que discipular en lo que es cercano a lo que está más lejos y hasta el final del mundo, ¿no? Por eso es Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Simultáneamente tenemos que hablar de la palabra de Dios. Así que esto es parte de la iglesia, de la misión, y es lo que tenemos que aprender. Por otro lado, también en la parte que leímos, no solamente estamos hablando acerca de la misión de la iglesia, sino también enseña acerca de que hay principio de dolores. El libro de Mateo, capítulo 24, vaya a Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24, del 4 al 8. Este libro de capítulo de Mateo 24 es una parte escatológica o profética. Tenemos que entenderlo, que habla la iglesia y parte es un mensaje al pueblo de Israel. Por lo tanto, Mateo 24 habla como señales antes del fin. Puede ser aplicada para la iglesia y es aplicada para el pueblo israelita. Por eso dice Mateo 24 del 4 al 8. Ahí está en sus pantallas. Dice así: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Ya muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Lo que habla acerca aquí es que primeramente comienza a decir que el Señor Jesucristo, mirad que nadie os engañe, porque en este tiempo hay muchas personas que nos están engañando, ¿verdad? De las últimas cosas que están pasando, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios nos debe decir que lo que estamos hablando, ¿verdad? Y lo que estamos escuchando es, ¿cómo se llama? Algo que la gente está mal informando, algo que están enseñando mal. Las, las, las cosas que estamos escuchando en las redes sociales o en el YouTube, que algunos hermanos entran, pareciera que están diciendo que ya estamos en el tiempo de la gran tribulación. Y no es cierto, porque este versículo me está diciendo que esto será principio de dolores. La Biblia dice en Joel capítulo 2, que dice que en los postreros días será derramado el Espíritu Santo. Los postreros días comenzaron a partir de que vino el Espíritu Santo sobre los 120 y después vino sobre la iglesia. Desde ahí comenzamos los postreros días y estamos viviendo los postreros días, que son ahora. Ahora, si se da cuenta, cuando dice que habrá guerra, rumores de guerra, falsos maestros, falsos profetas, dice que no tenemos que turbarnos porque es necesario que todo eso acontezca, pero aún no es el fin. Eso es importante entenderlo, pero aún no es el fin. Aunque vengan nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, la pandemia es como una peste, habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto es el principio de dolores, ¿verdad? No es el final, es el principio de lo que viene, de lo que estamos oyendo la palabra de Dios. Por eso en la imagen que vimos al principio, está hablando acerca de la misión de la iglesia. Luego comienza a hablar del principio de dolores, porque es esta parte en la cual nuestro Señor Jesucristo está dando un mensaje que lo que va a pasar posteriormente. Y después viene ahí en esta imagen que vimos al principio, viene el arrebatamiento de la iglesia. Ahí en este mismo capítulo de Mateo 24 habla acerca del arrebatamiento de la iglesia. Por eso es importante decirle que Mateo 24 hay parte profética para la iglesia y parte profética para el pueblo de Israel, para que no podamos confundirnos. Dice Mateo 24, del 40 al 43. Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues,
porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Esto no está hablando acerca de que Jesucristo vendrá, ¿verdad? Y que una persona será tomada y la otra será dejada. Esto habla acerca de que una persona está en comunión con Dios, tiene una relación estrecha con Dios, está buscando que sus vestiduras sean blancas, está viviendo en santidad, y la otra persona tal vez esté en rebeldía, esté en desobediencia, esté sin querer nada con el Señor. Porque dice la Biblia aquí, en este mismo capítulo, versículo, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Eso es importante, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Por la historia de la humanidad, y vemos la iglesia, muchos pastores o muchos falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros han puesto fechas de que Jesús ya vino o de que Jesús va a venir. Aquí en este pasaje de la Biblia dice que no se sabe la hora de venida de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos el día, la fecha, la hora del arrebatamiento de la iglesia. Aun cuando dice que es el principio del fin, no hay señal para el arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, tenemos que entender esa parte muy importante. No hay ninguna señal, no hay algo que nos diga el momento exacto, el día exacto, el año exacto de cuándo vendrá Jesucristo por nosotros. Esto es lo que es importante entender, porque dice, pero sabe de eso, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Lo que tenemos que hacer como familias es estar velando, estar orando, estar en comunión con Dios. No sabemos cuándo vendrá Jesucristo por nosotros, pero tenga por seguro que sí va a venir. El tiempo no lo sabemos, no hay ninguna señal, no va a haber señales ni en la naturaleza, ni en los cielos, ni en la humanidad para ver cuándo Jesucristo vendrá por su iglesia. De que viene, va a venir. El tiempo y el día y el lugar no lo sabemos, pero viene por su iglesia. El otro pasaje es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 17. Estamos hablando de pasajes bíblicos acerca del arrebatamiento de la iglesia. Ya vimos la misión de la iglesia, ya vimos los últimos tiempos, y ahora estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, me está hablando acerca de que Jesucristo, o la palabra de Dios, una revelación de Pablo, le está diciendo, porque estaban preocupados los de Tesalónica, saber qué va a pasar con sus seres queridos, los que ya habían muerto. Y les dice, ellos tienen algo que van a hacer, o lo que Dios va a hacer con ellos. Cuando venga Jesucristo por su iglesia, ellos van a levantarse primero, serán resucitados, serán transformados en el cielo. Por eso dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero si en este tiempo que estamos viviendo viene Jesucristo, los muertos en Cristo resucitan primero. Y si nosotros aún todavía vivimos en el rapto de la iglesia, no vamos a morir para volver a resucitar. Lo que va a pasar es que vamos a nosotros a ser transformados en vida, ¿verdad? Como dice, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados en un cuerpo incorruptible, ¿verdad? En una mente nueva, ¿verdad? Para que estemos en el cielo. No morimos y somos resucitados. Solamente los muertos en Cristo serán resucitados, y nosotros, los que nos hayamos quedado, seremos arrebatados, pero en las nubes, pero en el aire seremos transformados en un cuerpo incorruptible, porque nada que sea corrupto o pecado o esté manchado puede estar delante de Dios. Es lo que tenemos que entender. Es necesario primeramente que nosotros
estemos ante Dios, ¿verdad? Con un cuerpo incorruptible. Vamos a seguir, hermanos. Si tiene usted algunas preguntas, le va a dar tiempo para hacer las preguntas. Seguimos hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia. Ahora vamos a ver en Primera de Corintios, vean en su Biblia, si no va a estar en la pantalla, Primera de Corintios 15, del 35 al 38. Estoy hablando de los puntos acerca o los textos acerca del arrebatamiento de la iglesia. Y en Primera de Corintios, capítulo 15, del 35 al 38, ya está en la pantalla, dice así: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Esto era como una pregunta diciendo, ¿y cómo van a ser? ¿Qué cuerpo van a tener? Algunos decían, ¿se darán a casamiento? ¿Van a tener una relación con su mujer? Porque en el aspecto, en la cultura judía, si a unos esposos y que tenían hermanos el esposo, si él moría, decía la ley que uno de sus hermanos tenía que casarse con su mujer, con su esposa. Por eso había esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo van a resucitar los muertos? ¿En qué cuerpo van a tener? Porque decían, ¿y qué sexo? ¿Cómo seremos transformados? Por eso dicen, necio, tú lo que siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, que ya sea de trigo o de otro grano. Lo que está diciendo la palabra de Dios, que en la transformación nosotros lo vemos como un punto de vista muy humano, pero Dios tiene todo el poder para cambiar nuestro cuerpo, para ser transformados, para ser vivificados. Acuérdese cuando Jesucristo resucitó de los muertos, dice que su cuerpo fue glorificado, ¿verdad? Que fue transformado. Aun cuando tenía las señas de los clavos en las manos y en los pies, pero su cuerpo era glorificado porque iba a ascender al cielo. Se piensa que de esa manera, cuando los muertos son levantados, serán también revestidos en un mismo cuerpo, en un diferente cuerpo, y también nosotros, que los que hayamos vivido, y seremos transformados en el cielo. Eso dice 1 Corintios 15, del 35 al 38. Vamos a ver Apocalipsis, capítulo 7, del 1 al 17. Yo sé que está un poco largo, pero solamente vamos a decir del versículo 9 al 17. En el capítulo 7, la primera parte, habla acerca de los 144,000 sellados, ¿verdad? Y esto nos habla de los 144,000 judíos, ¿verdad? La palabra de Dios nos narra que del capítulo 1 hasta el capítulo 3 habla el mensaje de la iglesia. Del capítulo 4 del capítulo 4 de Apocalipsis hasta el capítulo 22 habla acerca del tiempo de la gran tribulación, habla acerca de la batalla del Armagedón, habla de las bodas del Cordero, habla de lo que estará pasando en la tierra y habla acerca también de los que están quedándose en la gran tribulación. Los 144,000 judíos, donde se narra del versículo 1 hasta el versículo 8, son las tribus, que cada tribu mandará 12,000 judíos para predicar la palabra de Dios. Lo que dicen los testigos de Jehová, que solamente estos 144,000 personas son los que se van a salvar. Esto está equivocado porque aquí habla solamente del pueblo de Israel. Son 12,000 judíos que irán a predicar la palabra de Dios. Por eso es importante entender el contexto bíblico, ¿verdad? Estos son los que predicarán el evangelio en el tiempo de la gran tribulación, porque la iglesia ya ascendió al cielo. Nosotros ya estaremos con Cristo Jesús. ¿Alguien puede decir amén? O escribir amén. La iglesia no va a pasar a la gran tribulación. La iglesia es arrebatada, estaremos en el cielo por 7 años, en las bodas del Cordero, y en la tierra será la gran tribulación por 7 años. Por eso los que vamos a predicar la palabra de Dios es en este tiempo de la gracia, es en el tiempo de la misión de la iglesia, es el tiempo que usted y yo podemos predicar.
Después del arrebatamiento, la iglesia ya no está en la tierra, pero los que van a predicar el evangelio son los 144,000 judíos. Muchos preguntan, ¿y qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que convence de pecado. El Espíritu Santo está en la iglesia ahora, pero el Espíritu Santo estará con los 144,000 judíos predicando el evangelio, porque el hombre no puede ser cambiado, no puede ser convencido si no es por el Espíritu Santo. Por eso es importante entender eso, ¿verdad? Nosotros somos arrebatados, pero el Espíritu Santo no se va, Él va a convencer, porque aún en el tiempo de la gran tribulación va a haber personas que serán salvas, rechazarán la cuestión ideológica y política del anticristo, no aceptarán ser sellados ni en la frente ni en la mano, ellos serán, y aún cuando crean en Jesucristo, a costa de su propia vida, ¿verdad? Tendrán que morir porque no van a querer tener la marca del enemigo o la marca del anticristo. Eso es importante entender. Por eso la iglesia es arrebatada y posteriormente los que van a predicar el evangelio son los 144,000 judíos que habrán creído que Jesucristo es el Mesías para ellos, ¿verdad? Hay una pregunta que nos hicieron que si los que mueren, ¿qué pasa con los que mueren sin Cristo? La palabra de Dios, si ellos no escucharon el mensaje del evangelio, si aún cuando antes de Cristo no escucharon acerca de Dios y no escucharon que Jesucristo es el Señor y Salvador, por su conciencia serán juzgados y enjuiciados. El hombre y la mujer, cualquier persona con razonamiento, sabe qué es lo bueno y sabe qué es lo malo. Por lo tanto, por su conciencia, por lo que haya hecho, bueno o malo, será juzgado. Y esa parte lo vamos a ver al final en el gran juicio final, ¿verdad? Porque dice que los muertos serán levantados y verán si están escritos sus nombres en el libro de la vida. Nosotros no podemos ser juzgados otra vez porque nosotros ya fuimos levantados en el cielo, solamente ahí recibiremos galardones como un premio por haber creído en Cristo Jesús. Por eso es importante mantenernos en la santidad, mantenernos diligentemente, mantenernos fieles delante de Dios, ser santos, porque dice la palabra de Dios que es santo, y eso es importante para nosotros. No hay una segunda oportunidad, dice la palabra de Dios que de una vez muertos, inmediatamente el juicio. Es importante entender que cuando morimos físicamente, si hemos creído en Cristo Jesús, nos iremos con Él. Si no se ha creído en Cristo Jesús, se va a un lugar de tormento. Espero que lo hayamos contestado. Eso lo vamos a ver posteriormente, por eso no vemos ningún pasaje bíblico. Y dice la palabra de Dios del versículo 9 al 17, vamos a ver Apocalipsis 7, del 9 al 17. Dice así, le voy a la lectura. Si usted lo quiere leer en voz alta en su casa, aquí lo escucho. Dice así, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, ya han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a las fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Por eso dice que cuando dice, ¿y quiénes son todos estos? Versículo 14, son la gran tribulación, es un tiempo de juicio divino sobre un mundo impío que ha rechazado a Cristo, pero también es un tiempo de ira satánica
y persecución contra los que reciben a Cristo y a su palabra durante la tribulación. Durante este periodo, muchos santos sufrirán terriblemente como objeto de la ira de Satanás y de la impiedad. El conflicto entre la justicia y la maldad es tan intenso que solo se le puede llamar gran tribulación. Esa frase en griego es literalmente la tribulación, la grande. En el idioma griego, la repetición del artículo significa que es una declaración muy enfática. Por eso habla acerca de la gran tribulación. Y nos habla que esta gran multitud que está describiendo Juan es en el cielo, que es una gran multitud de personas de todas las naciones que fueron salvadas por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Estarán con Dios, libres de pena y angustia. Y muchos creen que esa multitud salvada por la sangre del Cordero son los santos de la tribulación, porque Juan declara que han salido de la gran tribulación. Los que aceptan a Cristo son objeto de especial persecución por parte de Satanás y por parte de los malvados. Por eso es importante entender que esto estábamos hablando desde el capítulo 4 de Apocalipsis, está hablando de la gran tribulación, de lo que está pasando en la tierra y algunos capítulos de lo que va a estar pasando en el cielo. Por eso es importante entender la palabra de Dios, ¿verdad? El arrebatamiento de la iglesia se determina cuando la iglesia va arriba, estamos recibiendo las bodas del Cordero, estamos en las bodas del Cordero, y aún en la tierra se predica el Evangelio, pero a costa de su propia vida. Por eso es importante entender esos acontecimientos, ¿verdad? Voy a tratar de regresar al esquema de la línea panorámica para que usted lo vuelva a checar. Acuérdese que vamos a estar hablando sobre esta línea de acuerdo a lo que dice Apocalipsis. Vamos a estar estudiando capítulo por capítulo, poco a poco, para que usted y yo entendamos. Yo le voy a estar dando el material para que usted lo entienda y sepa dónde estamos. Ahorita estamos viendo la línea panorámica del tiempo escatológico. Ya vimos y la iglesia en la misión, que hablamos acerca de lo que ir y predicar el evangelio. Ya hablamos acerca del principio de dolores y ya estamos hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia. Por eso, cuando es el arrebatamiento de la iglesia, esa flecha que va hacia arriba dice que están las bodas del Cordero, ¿verdad? Que está en Apocalipsis 19, después lo vamos a ver. Después dice el tribunal de Cristo. ¿Qué pasa en el tribunal de Cristo? Lo vamos a ver posteriormente cuando lleguemos ahí, que está en 2 de Corintios y Romanos 14:10. Y si se da cuenta, abajo, en la línea de abajo, dice gran tribulación. Vamos a ver qué está pasando en el tiempo de la gran tribulación aquí en la tierra. Y la gran tribulación se divide en 7 años. Bueno, bien, la gran tribulación está en 7 años y se divide en 3 años y medio. 3 años primeros de una paz momentánea y 3 años y medio de una gran tribulación porque el anticristo se determina o él se dice que él es Dios, ¿verdad? Entonces, voy a seguir, hermanos, voy a cambiar esta línea panorámica. Entonces, estamos terminando de leer Apocalipsis 7 del 1 al 17, sabiendo que aún habrá salvos en el tiempo de la gran tribulación, ¿verdad? Entonces ya nos dimos cuenta, hermanos, que no estamos ahora en la gran tribulación, estamos apenas en el principio de lo que se va a llegar a pasar. Así que es importante entender esta parte. Vamos a seguir, hermanos. Y hay, a partir del capítulo 2, vamos a Apocalipsis. ¿Verdad? Cuando habla acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis. Uno se pregunta, ¿por qué Dios da mensajes a la iglesia, a las iglesias en Apocalipsis? Estos mensajes son dedicados a algunas iglesias conforme ellos habían vivido su vida cristiana y nos habla acerca de varias cosas que Jesucristo, que nuestro Dios le quería decir a estas iglesias. Y es importante entenderlo, el alcance de estas cartas, ¿verdad? De estos mensajes que son dadas o reveladas por Dios para esas iglesias, ¿verdad? ¿Quiénes son estas iglesias? Pues nos vamos a estar viendo ahorita, que es lo que vamos a leer acá, a partir del capítulo 2 hasta el capítulo 3 al final, ¿verdad? Dice ahí en la pantalla, el alcance de las cartas, las 7 iglesias del Apocalipsis.
Los lectores inmediatos del Apocalipsis iban a ser los miembros de las 7 iglesias de Asia Menor, desde donde se había extendido el Evangelio hacia el oriente y hacia occidente. No es que los miembros de estas iglesias supieran algo acerca de los periodos sucesivos de la historia de la iglesia. Como nosotros, estas cartas fueron dirigidas a ellos y han de haber tenido un efecto purificador. ¿Por qué fueron seleccionadas estas 7 iglesias? Solo 2 de ellas se mencionan en las epístolas de Pablo, que es Éfeso y la Odisea. Se excluyen del grupo las iglesias prominentes que Pablo fundó en Roma, Galacia, Colosas, Filipos, Corinto y Tesalónica. Quizá el número de iglesias se debe al hecho de que el 7 representa la perfección y la iglesia, según la voluntad de Dios, deba ser aquella que incluya cada una de las características positivas de estas 7 iglesias. Las ciudades en las cuales estaban ubicadas estas iglesias quedaban todas junto a la gran vía internacional del Imperio Romano. Los emperadores romanos a menudo les dirigían cartas a las ciudades del imperio y en la época de Juan, Éfeso, Esmirna y Sardis eran ciudades de importancia mundial. Por eso se toma estas iglesias como algo especial que ellos han vivido, que están haciendo o la experiencia que han tenido, y Jesucristo les manda un mensaje a cada una de ellas. Y vamos a ver por qué les está mandando solamente estas iglesias. Por eso dice que están exentas las de Roma, de Galacia, Colosas, Filipos, Corinto y Tesalónica. Estas no están dentro de estas iglesias, el mensaje de estas iglesias. Esto significa que había muchas iglesias fundadas por Pablo, hubo muchas iglesias fundadas por Bernabé, hubo iglesias que fueron fundadas por algunos otros apóstoles, pero no todas ellas hubo mensaje, sino que Dios de esta manera lo determinó, ¿verdad? Y por eso podemos entender por qué son el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Nos damos cuenta que cada mensaje, vamos a darnos cuenta que cada mensaje que le da a cada iglesia en particular es por lo que ellos han vivido, por lo que han dejado de hacer o por lo que están haciendo. Es importante entender eso. Los mensajes de las iglesias no es porque son específicamente para ellas, sino que es la iglesia representada en sus fases en estas 7 iglesias. Dice en su pantalla: por lo tanto, estas 7 iglesias no fueron escogidas porque hayan sido las más grandes o las más importantes de aquel periodo, sino porque cada una de ellas era una iglesia representativa. Geográficamente, estas 7 iglesias formaban un círculo, lo cual está de acuerdo con lo que se dice de la visión de su Señor caminando en medio de ellas. Ahí en su pantalla hay un mapa en la cual están las 7 iglesias, casi están en un círculo, ¿verdad? Está la Odisea, Filadelfia, Sardis, Tiatira, Pérgamo, Esmirna y Éfeso. Estas iglesias en lo que estamos ahora viendo, ¿verdad? Están en Asia Menor, y sería bueno preguntar qué ha pasado con las iglesias de las que habla Apocalipsis, ¿verdad? Algunos misioneros que han estado en esas regiones dicen, la verdad, la iglesia ha desaparecido. En otros dicen, solamente hay muy pocos cristianos en esos lugares donde se fundaron las iglesias y donde fue el mensaje de Apocalipsis. Y sería muy interesante que algún día fuéramos a ver qué pasó con estas iglesias. ¿No le gustaría ir a esos lugares para saber qué pasó? Pues a mí me gustaría, así que sería bueno tomarlo en cuenta. Entonces, son las iglesias que están aquí representadas en el mapa, en la cual Dios comienza a darle su mensaje. Vamos a seguir. Si tiene alguna pregunta, puede seguir así. Preguntas, nosotros lo vamos a ir checando. Ahora bien, hermanos, cuando nosotros hablamos de las 7 iglesias, dice que son representativas, y en toda la historia de la iglesia, desde que se fundó en el año aproximadamente 70, ¿verdad? Después de Cristo, aproximadamente, cuando vino el Espíritu Santo, tenemos que entender que desde ese momento hasta este año, la iglesia ha pasado por muchas situaciones, ha pasado por muchos estatus, ¿verdad? Por situaciones complicadas, por algunas crisis. Algunas iglesias han menguado su fe, otras se han alejado, otras se han ido a otros dioses. La iglesia ha pasado como lo que ha pasado con Israel. La iglesia de Israel,
El pueblo de Israel estaba, que obedecía a Dios, desobedecía, pecaba, había juicio, se arrepentían y otra vez volvían a Dios. Es lo casi similar lo que la iglesia en estos casi más de 2000 años de existencia de la iglesia, en los tiempos o muchos lugares, eso pasa en las iglesias. Nos enfriamos, vamos ante otros dioses, hacemos lo que queremos, nos arrepentimos y volvemos a Dios. Ese es el mensaje que se da en Apocalipsis a las iglesias. Dice, las iglesias pueden tomarse entonces como una especie de bosquejo de la historia de la iglesia. Las 7 iglesias forman un círculo completo de la historia de la iglesia. Sin embargo, las cartas fueron enviadas a verdaderas iglesias dentro de una región especificada indicada por Juan y por lo tanto tienen una aplicación local. No obstante, el espíritu medular de su instrucción sobrepasa un mero uso local. Las verdades y los principios incorporados en estas cartas han sido dados para todas las iglesias y todos los creyentes a través de los siglos. Quiere decir que este mensaje ha sido tan actual en todo el tiempo que ha existido la iglesia. El mismo mensaje a las 7 iglesias es para todas las iglesias desde la que se fue creada hasta estos tiempos. Las cartas también tienen un significado profético. Algunos intérpretes creen que el cumplimiento final de las cartas tendrá lugar en las sinagogas o asambleas que existen en Asia Menor, después de que la verdadera iglesia haya sido arrebatada al cielo. Esta idea ayuda a explicar algunas referencias judías en las cartas. Tanto los elogios como los reproches citados en ellas han tenido un valor profético a lo largo de esta era de la iglesia. Es decir, siempre ha existido lo que vamos a estar estudiando acerca de los pasajes de la palabra de Dios, de todo lo que está sucediendo. Así que es importante entender, estoy diciendo un preámbulo, aún todavía no entramos ni desde el capítulo 1 de Apocalipsis, solamente estoy en un preámbulo, lo que vamos a ver posteriormente, porque vamos a ver capítulo por capítulo, vamos a tratar de desmenuzar cada versículo de lo que está diciendo la palabra de Dios, ¿verdad? Es un estudio muy exhaustivo que un amigo mío, Angelo de Freitas, nos dio y hizo algunas modificaciones también. Y le dije, voy a dar tu material. Y me dijo, con gusto, qué bueno que la iglesia va a aprender acerca del Apocalipsis. Así que eso es importante que lo vayamos entendiendo. Bueno, ¿cuáles son las 7 iglesias del Apocalipsis? Aquí están en el capítulo 2 y un pequeño resumen del mensaje de lo que vamos a ver en su pantalla. Por eso espero que usted vaya comenzando a leer Apocalipsis. Si usted comienza a leer desde el capítulo 1, a muchos no les gusta leer Apocalipsis porque les asusta, pero hermanos, no tiene por qué asustarse. Tiene que entender que primeramente estaremos con Cristo para siempre y seremos arrebatados. Lo que pase a partir del capítulo 4, a usted no le debe preocuparle. Claro que tenemos que saber que si no nos mantemos firmes en Cristo Jesús, podemos padecer esto. Pero primeramente Dios no, ¿verdad? Dice aquí que las iglesias que dejan su primer amor es la primera iglesia que es en Éfeso, ¿verdad? Luego está en el capítulo 2 y usted lo va a ver. Luego dice 2, las iglesias que sufren persecuciones y pruebas. Se llama la iglesia Esmirna. Es un mensaje directo a la iglesia Esmirna por lo que estaban pasando, pero hay muchas iglesias en todo ese tiempo que ha sucedido. Luego dice 3, las iglesias mundanas en la práctica, hablando de Pérgamo, una iglesia que se había dejado de practicar la vida cristiana y había comenzado a entrar el mundo dentro de la congregación. Luego 4, iglesias culpables de dar falsas enseñanzas, una iglesia de Tiatira que había dejado la sana doctrina y comenzó a que falsos maestros y falsos pastores enseñaran en su iglesia, contradiciendo todo lo que habían dicho los apóstoles, el evangelio de los apóstoles, toda la enseñanza de Jesucristo, ellos la habían transquiversado y decían cosas heréticas. Por eso hay un mensaje a la iglesia en Tiatira. 5, iglesias que toleran el pecado. La iglesia de Sardis, lo vamos a ver que había pecado dentro de la congregación de la iglesia en Sardis y Dios las amonesta porque toleran el pecado, no la sacan, no toman un tropiezo para decir esto está mal, sino los dirigentes y los líderes decían no pasa nada, bueno, vamos a tolerarlo, ¿verdad?
Entonces hay un mensaje especial para Sardis. 6 iglesias con solo un poco de fuerza, es la iglesia en Filadelfia. La iglesia de Filadelfia era una iglesia pequeña, no tenía un gran potencial económico ni de congregantes, pero aun cuando era pequeña, hacía muchas obras de caridad, y no solamente eso, sino también predicaba el evangelio alrededor de la iglesia en nuestras regiones. Y la séptima dice, iglesias que niegan la deidad de Cristo, la Odisea. Muchas personas ahora en este tiempo están negando que Jesucristo es Dios. Para nosotros nació de una virgen, 100% hombre, pero también siendo 100% Dios, ¿verdad? Y muchos de la Odisea negaban la deidad de Cristo, pensaban que era un profeta más, pensaban que era un maestro solamente y no lo creían que era como el Mesías esperado, ¿verdad? Por eso esto es un resumen de lo que dice la palabra de Dios y las enseñanzas y las amonestaciones o los consejos que le dan a estas 7 iglesias que representan toda la iglesia desde que existe en la tierra. Por eso 2000 años en la cual algunas iglesias de algunas regiones, de algunos países han pasado o han practicado lo que dice este mensaje en Apocalipsis. Por eso estaremos estudiando el mensaje de cada una de las iglesias en los próximos días. Ahí se me fue la... ¿Por qué le digo que los próximos días? Porque es tanta información que no quiero que usted se confunda. Si usted está viendo en la pantalla, son cosas que estamos hablando para que usted lo entienda, para que usted lo vaya checando y usted lo vaya asimilando. No queremos dar todo de jalón para que podamos nosotros entenderlo bien. Así que por el vía de Messenger, si ustedes necesitan y quieren esta enseñanza, se lo voy a estar mandando para que usted lo tenga. Si no, voy a hacer un enlace para que usted lo pueda jalar y usted lo pueda tener. Sobre todo, hermanos, es algo que nos ayuda mucho a entender la palabra de Dios, ¿verdad? Y podemos ver en los últimos tiempos. Así que voy a regresar a la primera para que veamos lo que es la línea panorámica del tiempo escatológico. Otra vez es importante pasar esto, si usted quiere tomar una foto ahorita y después ya se lo paso, para que usted lo vaya estudiando y vaya entendiendo lo que estamos viviendo. Estamos en el tiempo de la misión de la iglesia, estamos viendo también el principio de dolores, todavía no llega el arrebatamiento de la iglesia, estamos esperando ese gran acontecimiento, esa es nuestra meta para cada cristiano que vive bajo la gracia, esperar el arrebatamiento de la iglesia. Por eso es importante entender que Dios nos ha dado una salvación tan grande que hay que cuidarla con temor y temblor. Tenemos que ser diligentes en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Poner todo nuestro empeño para guardar lo que Dios ha puesto en su corazón y en nuestra mente y en nuestra alma, ¿verdad? Su naturaleza debe crecer más en nosotros. Nosotros tenemos que menguar, tenemos que mantener nuestra salvación, ¿verdad? Guardarla con temor y temblor. Tenemos que mantenernos firmes y fieles y tenemos que seguir adelante, hermanos. Lo que queremos es que la iglesia, nosotros, por ejemplo, del Centro Familiar de Oración, queremos estar con Cristo para siempre y queremos irnos todos juntos, ¿verdad? Con Él cuando Cristo venga por nosotros. Por eso es importante entender la palabra de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Bueno, ya vimos un panorama, hermanos, es un panorama amplio, no hemos entrado de lleno al Apocalipsis, solamente quería darle un panorama para que supiera de lo que vamos a hablar y dónde estamos ubicados también. Por eso es importante entender la parte escatológica de la palabra de Dios para que no nos engañen los falsos maestros y los falsos profetas de que ya pronto aparecerá el anticristo. El anticristo va a aparecer cuando la iglesia esté en el cielo. Amén. A menos que usted lo quiera conocer, bueno, pues usted tomará las fotos, pero por lo menos nosotros, yo y otros hermanos, nos iremos con Cristo para siempre, o seremos arrebatados en la iglesia, ¿verdad? Yo no tengo ganas de conocerle, no me quiero tomar ninguna selfie con él, no, hermanos. Lo que queremos es conocer a Cristo Jesús y estaremos con él para siempre. Él es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro estandarte, Él es el que nos está esperando, el que fue a preparar casas, departamentos para cada uno de nosotros. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay.
y yo quiero estar en una de sus moradas. Usted quiere estar en una de sus moradas, hay que ser firmes, valientes, fieles delante de Dios para cuando Cristo venga por su iglesia. Amén. Le dejo un minuto. ¿Hay alguna pregunta que quieran tener, hermanos? Estoy aquí en el Facebook viendo sus comentarios. Si alguien tiene alguna pregunta acerca de lo que hemos hablado. Después, como vayamos hablando, como vayamos desarrollando el tema, usted puede ir preguntando de lo que estemos hablando, de lo que estemos narrando. Si me pregunta de la eternidad, todavía no llegamos ahí. Apenas estamos en el tiempo antes del arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ver los mensajes de la iglesia y qué es lo que dice Apocalipsis 1 y cada versículo de lo que está narrando. Amén. Amén. Bueno, hermanos, esperamos que les haya servido. Acuérdense que hace 8 días vimos acerca de las 3 fuentes de la profecía. Una fuente por medio del Espíritu Santo, otra fuente por parte de la persona o del alma humana, y una fuente que es satánica, ¿verdad? Nosotros estamos viendo la profecía que es inspirada por el Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios. Entonces, podemos nosotros entender esa parte, que esta parte profética es inspirada por Dios, que fue un mensaje dado a Juan el teólogo, ¿verdad? Que capte su círculo más cercano a Jesucristo. Así que, hermanos, yo le voy a invitar que si quieren mandar un mensaje de Messenger, ¿verdad? A la página de CFA, si tienen un correo electrónico, le mandamos las diapositivas, o yo hago un link y usted lo podrá tomar las diapositivas. Voy a estar sacándose diapositivas cada 8 días para que usted y yo lo veamos físicamente, más visual, no solamente me vea a mí, sino vea la pantalla con todos los textos bíblicos y pueda usted sacar copias o quiere sacar fotografías, lo que usted guste. Pues, hermanos, agradezco al Señor por todo este tiempo que nos permite seguir estudiando la palabra de Dios, estar atentos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Sigamos trabajando, sigamos colaborando, sigamos haciendo las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Así que nosotros pendientes de los acontecimientos que Dios está permitiendo. Primeramente, hermanos, queremos que ustedes también se estén resguardados, no salgan de su casa a menos que sea muy necesario. Nosotros estaremos en casa también desde aquí transmitiendo las predicaciones y alabando al Señor. Y ese domingo tenemos la Santa Cena. Prepárese con su familia para celebrar la Santa Cena, ¿verdad? Lo vamos a hacer en casa, lo vamos a hacer todos juntos, ¿verdad? En el tiempo de la predicación y después la Santa Cena. Es una bendición. Los judíos hacen su cena, ¿verdad? En el Pesaj o en la Pascua, las hacen en sus hogares. Ellos no van a las sinagogas, ellos no van a los templos. Ahora vamos a hacer como los judíos. No somos judíos, vamos a hacer como los judíos, que cada quien en su casa. Prepare todos los elementos, jugo de pan sin levadura o galletas, ¿verdad? Para que pueda usted tomar la Santa Cena. Así que, hermanos, agradecemos a Dios por este tiempo. Vamos a orar, vamos a despedirnos, no sin antes orar por aquellos hermanos que estén enfermos. Seguimos orando por cada uno de ellos, por los hermanos que están en el sector salud, por los hermanos que les hace falta trabajo, por los hermanos que tengan alguna situación económica precaria. Hermanos, no duden en llamarnos, avísenos qué está pasando, mándenos mensaje, háganos dinos algo de lo que usted necesite. Vamos a tratar de ayudar, de servir. Sabemos que Dios está para ayudarnos y somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia del Señor, somos un cuerpo, ¿verdad? Una comunidad que tenemos que apoyarnos unos a otros. Oramos, hermanos, y así seremos despedidos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por ese tiempo que nos permites escuchar palabra y aprender más de ti. Te rogamos ahora, Señor, que bendigas a cada uno de los hermanos que se encuentran enfermos. Te pido, Señor, que tú sanes y quites toda dolencia. Señor, reprendemos toda enfermedad de tus hijas y de tus hijos o de cualquier persona que nos esté escuchando, viendo, Dios de los cielos. Te pido que tú sanes conforme a tu gracia y misericordia. Haz tu obra en medio de estos tiempos tan complicados, Señor. Tú tienes toda la autoridad, Padre Santo, y tú tienes todo el poder en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y te pedimos que tú traigas sanidad a cada persona. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te pedimos por nuestros hermanos en el sector salud, guárdalos, protégelos, sosténlos, cuídalos, Señor, en el nombre de Jesús. Trae fuerzas a su cuerpo, trae tranquilidad, trae paz a su alma,
Dios cielos, tú sabes quiénes son, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que cuides su vida, que cuides su familia, que no sean contagiados, Dios, sino que estén bajo la sombra del Omnipotente, porque están seguros en ti. Padre Santo, también te pido por cada familia de la iglesia, por los trabajos, por la parte económica, suple toda la necesidad. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos tan complicados y tan difíciles. Haz que tu obra, Señor, Padre Santo, crezca en nuestras vidas. Aviva tu obra en medio de estos tiempos tan complicados y tan difíciles. Bendice nuestro hogar, bendice a cada padre y madre de familia que sale a trabajar, a cada miembro de la familia que sea fuera de su casa, Señor, para el sostenimiento diario. Y Dios de los cielos, te seguimos, Señor, pidiendo por nuestros misioneros, guárdalos, protégelos. Gracias por Abdiel, gracias por Justin, gracias por Jepté, gracias por Erika, que están en diferentes lugares, por nuestros hermanos misioneros de Asambleas de Dios. Te pedimos que tú los bendigas, que tú los guardes y tú los protejas. Bendice a tu iglesia en paz, Señor, que estemos tranquilos, que estemos en comunión contigo y que podamos exhortarnos unos a otros, aún en la distancia, Señor, sabiendo que pronto vienes por tu iglesia, pero tenemos que mantenernos firmes y fieles delante de ti. Gracias te damos, Señor. Recibe la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Y todos decimos, amén. Hermanos, que Dios los bendiga, Dios los guarde, que sigamos siendo fieles, hermanos, con nuestras ofrendas y diezmos. Usted sabe el número de cuentas, no lo sabe, también háganoslo saber. Usted sabe que tenemos algunas situaciones en el templo, ¿verdad? También es parte del sostenimiento pastoral, pero hermanos, lo poco de mucho nos ayuda mucho. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos vemos el domingo primeramente a las 11 de la mañana para celebrar la Santa Cena. Dios les bendiga y por parte de mi familia les manda saludos a todos a los que Dios lo guarde, hermano. Estamos despedidos. Dios los bendiga, hermanos.